Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Este domingo 21 de junio, damos gracias a Dios por permitirnos tener la oportunidad de una vez más acercarnos a su presencia y de rendir nuestras vidas ante su majestad. En este día, hermanos, muy especialmente queremos felicitar a todos los papás de nuestra iglesia Visión Oriente. Hermanos, varones, Dios les bendiga abundantemente, que Dios les guíe en su caminar, que este día lo pasen muy bendecido en compañía de su familia. Es nuestra oración que la alegría y el gozo del Señor sea sobre sus vidas. Quisiera, hermanos, que en este día, que se celebra el Día del Padre, que pudiéramos ahondar en la forma como Dios se presenta en su imagen, en la forma como Él se nos muestra a nosotros. Es interesante que una de las formas en las que Dios se representa comúnmente en su palabra es precisamente la figura del Padre. ¿Y qué podemos aprender de esto? Quisiera que pudiéramos leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, y que a través de esta lectura podamos nosotros escuchar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias en este día, porque tenemos la oportunidad de acercarnos ante tu presencia, ante el trono de la gracia, donde podemos acercarnos como hijos tuyos. Podemos escuchar la voz del Padre, el Espíritu Santo nos revela tu palabra y podemos nosotros comprenderla. Guíanos en este día, Señor, y una bendición muy especial para cada papá de nuestra congregación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo mencioné, hermanos, es interesante ver que en muchas ocasiones se representa comúnmente a Dios con la figura del Padre. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Sin lugar a dudas, hermanos, que la figura paterna nos muestra muchas cualidades del carácter de Dios. Y en este día quisiera que pudiéramos reflexionar por lo menos en dos de estas cualidades de Dios que se representan en el Padre. Una de ellas es la presencia y otra es la misericordia. La primera, cuando hablamos de la presencia, debemos entender un poco el trasfondo de la cultura judía. La cultura judía, hermanos, es eminentemente patriarcal, es decir, la vida política, cultural, social y familiar gira en torno al padre de familia. Por ello no debe extrañarnos que se use repetidamente la figura del Padre para mostrarnos las cualidades de Dios, ya que para los judíos, todos los judíos veían en el Padre o ven en el Padre la plenitud de sus vidas. Todo gira alrededor del padre de familia. Es en nuestra cultura latinoamericana, nosotros los que vivimos aquí en México, con todas sus carencias, porque debemos comprenderlas, ¿verdad?, donde debemos nosotros interpretar las distinciones y semejanzas de la forma como las cualidades de Dios son representadas en el Padre. Es decir, para los judíos es sencillo, de cierta manera, ver todas las cualidades más buenas del Padre en Dios, porque la cultura es eminentemente patriarcal. A nosotros los latinoamericanos nos cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros como padres debemos ver las cualidades de Dios que se reflejan en la figura del Padre en las Escrituras, no tanto en la cultura judía y tampoco en la cultura latinoamericana, sino en su palabra. Es decir, si nosotros únicamente abordamos la cultura, nos vamos a dar cuenta que realmente en la cultura latinoamericana el Padre tiene muchas carencias, la figura paterna tiene muchas carencias. Y socialmente no está bien parado el padre de familia, a diferencia de la cultura judía, donde todo gira en torno al padre de familia.
Lamentablemente la figura paterna en nuestra cultura dista mucho de representar todo lo que Dios representa en su palabra. Por ello es que nosotros, hermanos, cuando hablamos de la figura paterna y de las cualidades de Dios que representa su palabra, debemos acudir a ella. La palabra es infalible, en ella no nos podemos equivocar. No verlo tanto en la cultura, sino en su palabra. Esto, hermanos, nos trae oportunidad y retos para nosotros como padres de familia, que vivimos, hermanos, en esta sociedad latinoamericana. Es decir, no debemos tampoco menospreciar, al contrario, debemos nosotros tomarlo como una oportunidad, como un reto, para que nosotros verdaderamente podamos reflejar las cualidades de Dios que menciona en su palabra, nosotros como padres de familia. Una de las cualidades más significativas, y ya lo he mencionado, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos, una de las cualidades más significativas de Dios representada en los padres, en el padre de familia, es su presencia. ¿Y a qué nos referimos con su presencia? En el hecho, hermanos, de que Dios está presente continuamente con sus hijos. Dios nunca está ausente. Usted recordará o quizá habrá escuchado la frase padre ausente. Se da mucho en la cultura latinoamericana, el padre ausente. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos del Padre, el cual representa las cualidades de Dios en su palabra, nos damos cuenta que la presencia de Dios continua con sus hijos es una de sus cualidades más claras. Dios está presente continuamente, Dios nunca está ausente. El pasaje que leímos ahorita en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es un pasaje, hermanos, muy conocido. Lo hemos leído en muchas ocasiones. En este pasaje, hermanos, de las Escrituras, Jesús está enseñando a sus discípulos tal y como lo hace un padre con sus hijos. Es interesante, ¿verdad? Porque el texto mismo habla de algunas cualidades del Padre y Jesús mismo en ese momento está tomando una forma del Padre con sus hijos al enseñarles. ¿Qué hace Jesús? Les instruye, les aconseja, les dirige, les da reglas. Todo el Sermón del Monte es un conjunto de normas de vida, como un padre cuando se sienta con sus hijos a platicar con ellos, a instruirles, a enseñarles. Exactamente de la misma manera lo hace Jesús. En estos versículos en particular, en los que leímos, nos muestran una cualidad paterna. El Padre está tan cercano que tenemos a quien podamos acudir. Él nos escucha. Si usted, hermano o hermana, creció con un padre ausente, comprenderá claramente esta cualidad. Quizá muchos de nosotros hemos leído ese texto y nos parece demasiado obvio, porque dice: el que busca halla, el que pide recibe. Quizás sea obvio para quienes crecimos con ambos padres, pero si no hay un papá a quien podamos pedirle, ¿a quién voy a llamar y a quién le voy a pedir? Si nosotros leemos este texto, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero está claro en este pasaje que se pide porque hay alguien que va a responder, que se busca porque va a haber alguien quien va a estar del otro lado escuchando, que se toca la puerta porque alguien más va a abrir. Es decir, no hay una ausencia. La ausencia en este pasaje no se encuentra. Nosotros, hermanos, podemos entender claramente que cuando hay un padre de familia a quien podamos pedir, entonces pedir es sencillo. Por ello, hermanos, es de suma importancia que los padres cristianos seamos padres presentes. Por eso una de las cualidades de Dios en que se refleja o que se revela en un padre de familia es la presencia continua. Que nosotros como padres estemos tan cerca de nuestros hijos que ellos puedan llamarnos, pedirnos y encontrarnos. Por eso el pasaje dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios, hermanos, está continuamente con nosotros, presente con nosotros, por lo tanto tenemos un Dios a quien nosotros podamos acudir. Si tú tienes un papá que te acompaña, que te escucha, que se interesa por ti, que se preocupa por ti, escúchalo bien, Dios te ha bendecido grandemente. No todos los hijos
en este mundo, en este planeta Tierra, tienen la bendición de tener un padre presente. Y hermano, hermana, hijo, si quizá tu padre es un padre ausente, déjame recordarte que Dios no está ausente. Dios está siempre presente, por eso Él nos dice a nosotros, si tú necesitas algo, pide. Si tú necesitas algo, busca, llama y se te abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tenemos un Dios a quien nosotros podemos acudir. Jesús, hermanos, cuando está hablando de esos pasajes, está claramente refiriéndose a un padre de familia, porque más adelante vemos que el pasaje dice, ¿verdad?, que si quién de nosotros como padre, si nuestro hijo nos pide algo, no se lo damos, ¿verdad? Todo este pasaje gira en torno a la figura del padre. Hermanos, que somos padres de familia, que aprendamos a estar siempre presentes en la vida de nuestros hijos. Que nosotros como cristianos, de nosotros se puede decir que somos padres presentes. Que atendamos la necesidad de nuestros hijos, no solamente hablando de provisión, sino de presencia continua. Esa es una de las cualidades que Dios nos muestra y que quiere que nosotros reflejemos también como padres de familia. Gracias damos a Dios por los padres que hemos aprendido a estar presentes en la vida de nuestros hijos. Que ellos tengan con quién acudir, que ellos tengan quien los escuche, que ellos se sientan protegidos y atendidos por nosotros porque somos padres presentes. La segunda cualidad, hermanos, o característica de Dios que nosotros vemos reflejados en los padres es la misericordia. El amor de un padre por su hijo se refleja en la provisión y la misericordia. No vamos a hablar de la provisión específicamente, pero es muy claro que el amor que un padre tiene por sus hijos se refleja en la provisión, pero como padres estamos siempre buscando la manera de que nuestros hijos siempre tengan todo lo necesario, pero la misericordia también. Ahora, Jesús hace una pregunta retórica en estos pasajes. Dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y obviamente, hacer una pregunta retórica tiene una única respuesta. Ninguno de nosotros haría eso. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Esa guía, hermanos, implica disciplina. Y en ocasiones esa disciplina nos va a llevar a la corrección. La Biblia dice, ¿verdad?, la vara de la disciplina, o corregir con vara a un hijo. Y nada hay más doloroso para un padre que corregir a un hijo. Esa disciplina, hermanos, puede crear una imagen de dureza de parte del padre hacia el hijo. ¿Cuántos hijos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros incluso cuando nos dicen papá o padre, inmediatamente pensamos en una cara fruncida, en disciplina, en corrección? En general, muchas personas tienen esa imagen del padre. En esta cultura latinoamericana, sobre todo, la imagen del padre es una imagen dura, una imagen de disciplina, una imagen de regaño, una imagen de corrección. Sin embargo, hermanos, creer eso solamente por experiencia o por lo que otros han padecido, por lo que la sociedad nos dicta, es un error. Porque la palabra de Dios nos dice que la disciplina es amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y precisamente en ese pasaje, en el pasaje de Hebreos, Dios se muestra con la imagen de un padre que disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces jamás nosotros podemos pensar que la disciplina quita amor. Al contrario, hermanos, el amor se refleja también en la disciplina. El texto de Mateo que leímos, en un principio dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y es interesante, hermanos, porque les mencionaba que todo este pasaje gira en torno a la figura del Padre. Y es algo muy cierto. Aun y cuando nuestros hijos hayan actuado de manera incorrecta, si ellos nos piden un pan, ¿les daríamos una piedra? Si nuestros hijos se comportaran de manera equivocada, pero ellos nos piden pescado, ¿les daremos una serpiente? No, hermanos, de ninguna manera.
El amor hacia nuestros hijos no está definido por sus acciones. No amamos más a nuestros hijos cuando nos enorgullecen. Tampoco los amamos menos cuando son rebeldes. No, el amor no está condicionado a las acciones de nuestros hijos. Si no fuera amor, fuera cualquier otra cosa menos amor. Creo, y eso es por experiencia personal, que el amor por nuestros hijos es mucho más evidente cuando ellos han tropezado, han caído o se han equivocado. Nos duele cuando se duelen. Lloramos cuando se lastiman y les abrazamos cuando se han equivocado. Un padre, hermanos, hace eso. Un padre, el amor se revela en cualquier situación que nuestros hijos estén pasando. Si nosotros, hermanos, siendo malos, hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos muestra también su amor en los momentos más oscuros de nuestras vidas? Porque es así, hermanos, Dios se está revelando a nosotros a través de la imagen de un Padre. Y cuando nosotros vemos en nosotros mismos aspectos como el amor incondicional hacia nuestros hijos, como la disciplina hacia nuestros hijos, nosotros que siendo malos sabemos hacerlo correctamente con nuestros hijos, ahora imaginemos a nuestro Padre Celestial. Él, hermanos, nos muestra su amor en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Sí, mi hermano, porque los que hemos conocido a Jesucristo, verdaderamente hemos conocido su amor. Porque aquellos que no lo han conocido como su Salvador, no pueden comprender que Dios me ama a mí porque soy su hijo. Que el amor del Padre Celestial no está condicionado por mis acciones. Él me ama porque soy su hijo. Él nos ama porque somos sus hijos. Quizá hemos cometido errores y en medio de las consecuencias en algún momento hemos pensado que Dios se alejará, que Él nos abandonará. Eso es totalmente falso. Eso es una idea diabólica. Nunca, jamás Dios nos abandonará. ¿Acaso usted como padre se aleja cuando su hijo ha cometido un error? No, hermanos, nunca hacemos eso. Tampoco Dios lo hace. Al contrario, Dios se acerca, se arrodilla junto a nosotros, nos rodea con sus brazos, nos sostiene con sus manos, nos levanta, nos sacude el polvo, nos limpia de la suciedad, nos besa, nos perdona, olvida nuestro error y nos encamina nuevamente. Así es nuestro Padre eterno, porque también nosotros eso hacemos con nuestros hijos. Cuando uno de nuestros hijos cae, ¿qué hacemos? ¿Acaso no nos acercamos con ellos? Ahí nos arrodillamos junto a ellos, los abrazamos, los levantamos, les damos un beso y les decimos, inténtalo otra vez. O cambia, corrige, pero no te detengas. Eso, hermanos, es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros como padres siempre pensamos en el bienestar de nuestros hijos. Dios, hermanos, hace lo mismo por nosotros, porque nosotros somos un reflejo de Él. Nuestra oración continua siempre, hermanos, debe ser reflejar continuamente al Padre. Así como nuestro Padre Celestial tiene misericordia de nosotros, también nosotros actuemos de la misma manera. Dios tiene misericordia cuando nosotros nos equivocamos. También nosotros debemos tener misericordia de aquellos que se han equivocado. Dios, hermano, nos dé sabiduría para guiar y acompañar a nuestros hijos en el camino del Señor. Si tú, hijo, tienes un papá que se esfuerza por ser mejor, que te anima a buscar a Dios, que te disciplina, que te corrige, que te abraza, que te impulsa, créeme y escúchame bien, Dios te ha bendecido. Hermanos, que somos padres de familia, que nosotros aprendamos a reflejar la misericordia de Dios a través de nuestras vidas. Quisiera terminar, hermanos, en este día, únicamente resumiendo lo que hemos compartido. Dos de las cualidades del carácter de Dios que debemos ver reflejadas en los padres, en un papá. Su presencia continua. Dios siempre está cercano a quienes le buscan. Dios, hermano, nosotros podemos darnos cuenta, dice que le hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios está continuamente para escucharnos. Pasaje de las Escrituras
nos dice, ¿verdad? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en un pasaje muy conocido dice, clama a mí y yo te responderé. Que nosotros, hermanos, como padres de familia, también estemos siempre presentes en la vida de nuestros hijos y ellos tengan siempre a quien acudir a nosotros como padres de familia. La segunda cualidad que vimos, la misericordia. El amor de Dios se muestra en amor, en disciplina y en misericordia. Que Dios, hermanos, se revela en nuestras familias a través de nosotros, como padres de familia, que amamos y buscamos a Dios. Que Dios nos permita ver a nuestros hijos constantes en su camino y triunfantes en la fe. Esa es nuestra oración, hermanos. Solo me resta decir en este día, feliz día a todos los varones que tienen el privilegio de ser papás. Hermanos, muchas felicidades. No es una tarea sencilla, pero sin lugar a dudas que es una tarea maravillosa. Ver a nuestros hijos e hijas crecer, encaminarlas en el camino del Señor. Y un día, cuando ellos sean adultos y los veamos nosotros triunfantes, podamos decir, Señor, hemos hecho un buen trabajo. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la guía del Espíritu Santo, y ahí está Dios presente. Si usted necesita del Señor, solamente tiene que clamar, solamente tiene que hablarle y Él le responderá, porque Él es un Padre que continuamente está presente con nosotros y un Dios que muestra su misericordia para nuestras vidas. Hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Muy especialmente te damos gracias por cada varón de nuestra congregación que les permite ser padres, Señor. Es una honra y un privilegio ser padres. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi padre que me ha enseñado y me ha guiado. Bendícelo, Señor, de una manera abundante y cumple los anhelos de su corazón, Señor. De la misma manera, Señor, hazlo también con cada uno de los varones de nuestra iglesia, con cada familia de nuestra iglesia. Que podamos, Señor, ser fieles a ti en todo lo que hacemos, pero sobre todo, Señor, sobre todo, estemos tomados de tus manos y podamos reflejar lo que es un verdadero Padre, porque tú, Señor, nos enseñas lo que es ser un verdadero Padre. Te damos gracias, Señor, en este día. Tu bendición sea sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta pronto.